Y algo que nunca se me había pasado por la cabeza fue pasar una foto mía desnudo. Pasé esa foto y 5 minutos después me llegó un mensaje por WhatsApp de un desconocido diciéndome que si no le enviaba, creo que eran 300 euros, pues iba a pasar esa foto a mis amigos. No me merecía eso. Yo no he sufrido por lo que me pasó de pequeño. He sufrido por cómo de duro he sido conmigo desde que me pasó lo que me pasó de pequeño. No podrías experimentar el amor, valorar el amor, si no experimentarás sufrimiento o dolor. Es necesario para tu evolución. El sufrimiento surge porque te estás resistiendo a ese conflicto. El sufrimiento surge porque la catalogas como malo. ¿Sabías que todas las experiencias vividas, especialmente las traumáticas, se quedan almacenadas en el cuerpo y son causantes de gran parte de las enfermedades? ¿Quieres saber con qué tipo de traumas infantiles se asocian los distintos síntomas que vemos en nuestros cuerpos? La psicología y la neurociencia confirman que mente y cuerpo están profundamente conectados. Descubre cómo el estrés afecta a nuestro sistema inmunológico y cómo las emociones no expresadas pueden manifestarse en dolencias o en problemas de la piel, digestivos y respiratorios. Todo ello en el curso de Psicosomática de Televisión Consciente. Prueba 7 días gratis. Yo tengo 20 años, soy jovencito y la verdad que soy un chaval que se podría catalogar como normal, nací en Madrid, siempre tuve todo, una buena casa, una familia, un buen colegio. Sin embargo, siempre sentí como algo en mí que no encajaba. Sentía mucho sufrimiento interno, no me sentía bien conmigo mismo y en mi casa había bastantes discusiones entre mis padres y eso me llevó a un sufrimiento continuo durante mi infancia, mi adolescencia, toda mi vida. O sea, siempre tenía como todo, ¿no? Pero yo es que no me sentía bien conmigo mismo. Me sentía muy pequeño, muy insuficiente. En clase, seguro que hay mucha gente que se identifica con esto, era como el típico fantasma. No conseguía tener amigos, no entendía por qué los demás tenían amigos y yo no podía compartirme con los demás como el resto de gente, ¿no? No podía ser yo mismo, siempre es como tenía que protegerme, tengo que ver cómo hablo con esta persona para ver si no me rechaza y eso es un sufrimiento increíble. O sea, yo me acuerdo un día que estaba en el sofá de mi casa, cerré los ojos, respiré y dije, si en algún momento consigo superar esta vergüenza y este miedo que tengo la seguridad de que cualquier persona va a poder superarlo. Y eso fue como fue mi vida poco a poco y me acuerdo que todo empezó a cambiar cuando un día tomé la decisión de apuntarme al gimnasio. Fue como lo primero que encontré un objetivo. Yo siempre quería ponerme fuerte, tener tableta y cuando me apunté al gimnasio fue, vale, tengo un objetivo, se volvió mi obsesión. Toda mi ira acumulada, mi insuficiencia, todo eso empecé a volcarlo en el gimnasio, empecé a tener un objetivo, empecé a mejorar en algo y claro, eso empezó a que fuese mejorando un poco mi autoestima, empecé a mejorar un poco mis relaciones en instituto, todo esto y gracias a eso empecé a salir con una chica. Yo siempre de pequeño había querido tener novia, claro, siempre te sientes súper solo, entonces una novia es como, ¡guau! Una novia, no puedo convertir en algo. Y gracias a todo esto, pues empecé con una chica y me acuerdo que un día lo dejamos y aquel día, te lo juro, claro, imagínate una relación de pareja, pues todas tus mierdas los proyectas sobre tu relación de pareja, se vuelve tu salvavidas y cuando lo dejé fue como si literalmente se fuera el oxígeno, no podía respirar. Y a partir de ahí pasé unas semanas de que estaba todo el rato llorando, depresión, ansiedad. Era como si quisiera arrancarme el corazón del pecho, era una aguja aquí. Y gracias a todo eso empecé a cuestionarme las cosas aún más, siempre me había cuestionado mucho las cosas, empecé a interesarme por el mundo un poco de la seducción y un poquito entré como en el desarrollo personal, ¿no? Y gracias a todo eso pues empecé a abrirme y tenía mucho miedo toda mi vida a exponerme socialmente, a hablar con desconocidos, pero un miedo que ni veas. Claro, un chaval tan inseguro, si ya le costaba hablar con la gente conocida, imagínate con la desconocida. Entonces, debido a ese sufrimiento me llevó a, vale, ¿qué es lo que más miedo me da? Y me acuerdo un día que dije, me empecé a interesar por el mundo de la seducción y el desarrollo personal y dije, vale, quiero empezar a exponerme un poquito, quiero empezar a hablar con un desconocido, a ver si consigo hablar con una chica. Un miedo que flipas. Entonces un día, debido al sufrimiento que sentía, me planteé, ¿qué pasa
si voy al metro y hablo con una señora. Entonces quedé con unos amigos, cogí el metro y me acuerdo que estaba sentado en el asiento, dudando un montón, en plan, no sabía, pero ¿la hablo o no la hablo? Era una mujer, yo qué sé, como 40 años, un vestido así grande y tal, y me senté a su lado y me puse a hablarla, no sé si parecía que ligaba con ella porque estaba súper nervioso, pero joder, rompí en ese miedo que llevaba tanto tiempo teniendo, y a pesar de todo el sufrimiento que sentía, esos 5 minutos, te lo juro, no había sufrimiento, se fue. De repente, en 5 minutos, solo por romper ese miedo, había presencia. Estaba bien, me sentía bien conmigo mismo. Y empecé a darme cuenta que realmente muchas veces sufres por no darte el permiso de romper esos miedos, no por lo que tú crees. Y a partir de ahí empecé a exponer un poquito más, a hablar un poco más con desconocidos, a seguir paso a paso. Y todo eso me llevó a seguir desarrollándome personalmente, hasta que de repente me salió un vídeo en YouTube y terminé yendo a un evento de desarrollo personal, espiritualidad y emprendimiento, que yo no sabía lo que era, que se llamaba Antídoto. Y en ese evento ya se me abrió todo. Fue como, me voló la cabeza. Había un tío que hablaba muy rápido que se llamaba Javier Rodríguez y hablaba sobre conciencia, sobre espiritualidad, sobre no sé qué. Yo no entendía nada. Siempre había como tenido un rechazo hacia eso. Pero es que en ese evento fue como, no sé qué estoy sintiendo, pero yo quiero hacer lo que hace ese cabrón y quiero esto para mi vida. O sea, no sabía qué estudiar, no sabía nada, pero quería hacer eso, lo sentía dentro de mí. Y a partir de ahí, pues empecé a abrirme mucho más al mundo de la espiritualidad y todo esto. Empecé a trabajar con una mentora, estuve 1 año y medio trabajando con una mentora. Y sí que es verdad que una de las cosas que llevaron a ese cambio fue que sufrí sexting. El sexting, para si no lo sabéis, es que te chantajeen con fotos desnudas tuyas. Y me acuerdo que estaba pasando por una mala época justo antes de empezar este proceso. Y claro, yo todo ese sufrimiento lo veía a través de la masturbación. Y ahí, pues me metí en una página de chicas, de no sé qué, terminé hablando con una chica y algo que nunca se me había pasado por la cabeza fue pasar una foto mía desnudo, ni de coña. Pero en ese momento me sentía tan mal, me sentía tan sin fuerzas de vivir, solo quería como placer de alguna manera y pasé esa foto y 5 minutos después me llegó un mensaje por WhatsApp de un desconocido diciéndome que si no le enviaba, creo que eran 300 euros, yo no tenía dinero, pues iba a pasar esa foto a mis amigos y me pasó una captura de mis amigos de Instagram y un botón de las fotos para darles a enviar. Y claro, en ese momento sentí terror, o sea, terror. Fue como si de repente el mundo se parara, estuviese en una pesadilla y digo, vale, a ver, despierta, despierta. Pero no, era verdad. Y bajé corriendo las escaleras al piso abajo, cogí la tarjeta de mi madre preocupada, ¿qué haces? ¿Qué te pasa? Les pagué y pasé lo que más temía que pasara. Me pidieron más dinero. Claro, ahí tuve que hablar con mi madre, con la policía, o sea, un sentimiento es vergüenza. Vergüenza de vivir, no quiero vivir, qué vergüenza siento por esto. Era asco hacia mí por eso. Y fui a la policía y yo solo quería pagarles. Yo quería pagarles y que me dejaran en paz. Yo solo quería soltar eso. Pero la policía dijo que no. Y es cuando tuve que empezar a aprender a soltar, a dejar ir las cosas que no podemos controlar, ¿no? Entonces, ahí en esa época, pues justo empecé a trabajar con una mentora de espiritualidad, María Román, que ahora he vuelto a trabajar con ella. Bueno, me ha guiado en todo este camino un montón y estoy súper agradecido con ella. Y estuve 1 año y pico trabajando con ella, superando miedos, trabajando en mí mismo. Me acuerdo que llegó un punto de sufrimiento en ese proceso en el que tuve la valentía de hablar en el metro. Un punto que lo estaba pasando fatal y dije, vale, me hice la pregunta, con este sufrimiento que siento, ya soy un poco consciente, se están repitiendo todos los patrones otra vez. ¿Qué es lo que más miedo me da hacer? Y la mente pasaba todo el rato, hablar en el metro, hablar en el metro, hablar en el metro, solo porque me daba terror. Y en ese momento simplemente me acuerdo que fui al metro y esto no tenía nada que ver con la primera vez que hablé con una señora desconocida. Era otro nivel, era otro rollo. Estaba en el metro y me acuerdo que estaba sentado, yo veía a todo el mundo a mi alrededor así, como respirando rápido, súper nervioso, veía la barandilla, digo, vale, me tengo que subir a esa barandilla a hablar. Te lo juro, es que no podía. Y yo sabía dentro de mí que quería hacerlo y que tenía que hacerlo, pero no podía. Y me acuerdo que estaba en la última parada y digo, no puedo, no lo voy a hacer.
no sé cómo, se me impulsó algo más grande que yo o qué fue, pero no sé cómo, con lo cagado que estaba, que me levanté, me puse a mirar a todo el mundo, tomé una respiración profunda y desde todo ese sufrimiento y dolor que sentía, te lo juro, me puse a hablar. Solté todo eso que llevaba dentro, fue como una bola de energía de explosión que me liberé ahí, sentí un montón de energía, me liberé, había ya roto mi mayor miedo en mi vida, que era hablar en el metro. ¡Guau! Le pedí hasta a una señora que me lo grabase para tenerlo de recuerdo y a partir de ahí fue como una ruptura, un antes y después en mi vida, fue como sentir que todo eso que te imaginas que podrías llegar a ser capaz de hacer, si fueses tu mejor versión, si rompieras esos miedos, era capaz de hacerlo. Me sentí por primera vez en mi vida con superpoderes, que era capaz de hacer cualquier cosa que me podía proponer, que era capaz de romper todos esos miedos, tenía la capacidad en mí, ya no dependía de un puto miedo de lo que dijesen, dependía de lo que yo eligiera, era capaz de superar esos miedos. Entonces a partir de ahí se empezó a abrir todo dentro de mí y fue brutal, fue un antes y un después en mi vida, la verdad. Y nada, a partir de ahí seguí trabajando y me acuerdo que todo el rato me estaba viniendo que tenía que volver a hacerlo en el metro. Tenía que volver a hacerlo, tenías que volver a hacerlo. Y yo no quería porque me daba mucho miedo. Ya lo he roto una vez, pero el miedo sigue ahí. Entonces estuve así durante varios meses hasta que un día me empezó a venir a la mente: tienes que hacer un reto en redes sociales sobre exponerte en el metro. Porque no hay nada haciéndolo, es tuyo, lo estás sintiendo, tienes que hacerlo. Imagínate que te tiras 30 días rompiendo ese miedo todos los días, ¿en qué persona te vas a convertir? ¿No? Entonces estuve procrastinando eso durante muchos meses hasta que un día de repente simplemente me subí al metro, lo grabé, puse día 1. Y a partir de ahí empecé, hice el reto 30 días, luego lo alargué 100 días exponiéndome socialmente y ahí he estado viviendo un proceso de transformación personal. También me inicié a formarme en coaching y PNL para ayudar a otras personas y ahora mismo es a lo que me dedico. He terminado ya el reto, sigo trabajando en mí mismo, formándome, estoy terminando esta certificación de coaching y es lo que hago. Tengo 20 años, quiero seguir creciendo, formándome, aprendiéndome y sobre todo superando estos miedos que tengo, ¿no? Porque siento en mí mucho potencial y mi sueño es pues hacer eventos por el mundo, ayudar a jóvenes, a ayudarles a ser conscientes, todas esas personas que han pasado lo que yo he pasado, porque miro hoy en día a la gente y realmente la veo que están metidos en sus miedos, no se dan cuenta de que no son ellos, tú no tomas tus propias decisiones, las toma tu puto ego y tenemos que aprender a identificarlo y trabajarlo para poder empezar a ser nosotros más libremente. Y quiero ayudar a las personas a hacer eso, a despertar, a elevar su nivel de conciencia, a transformar su vida como sigo haciendo yo cada día para poder vivir todos un poquito más feliz, ¿no? Pues es algo impactante, ¿no? Que de repente un chaval de 20 años te venga a hablar sobre desarrollo personal en medio del metro. Pues ha sido un proceso jodido, no te voy a mentir, pero en general la gente, había dos polos, ¿no? Las típicas personas, yo me encantaba, que yo les hablaba de algo, les llegaba al corazón y hacían así, se reprimían y se metían así con el móvil o agachaban la cabeza. Y luego la típica gente, que eran menos, pero de repente dices algo y se le abre la cara, se iluminan los ojos y se quedan así. Y luego como que quieren hablar contigo pero no se atreven. Entonces en general había una buena respuesta. También es verdad que dependía de mi energía sobre todo, porque había días que yo no quería hacerlo, que estaba muy mal, lo hacía desde la fuerza, desde la rabia, otros días que lo hacía con un amor en el corazón que flipas. Entonces dependía de eso, pero en el metro en general nunca me pasó nada de que alguien se enfadase ni nada. La gente por Instagram me tiraba muchísimo hate, ¿qué haces? Como te vea, te voy a pegar, te voy a matar y todo. Pero yo aprendí a gestionar eso y en el metro la verdad que la gente en general, joder, es un chaval diciendo un mensaje positivo durante un minuto que no tiene nada de malo, ¿no? Entonces había un buen recibimiento de eso en general. Que nada es real. No tiene nada que ver la realidad con lo que tú crees que es real. Ese juicio que va a hacer esa persona de ti, que te van a criticar, te van a rechazar, te vas a morir si haces eso, no vas a poder vivir.
es todo mentira, es falso, no es real, es una ilusión de tu mente, de tu ego, que trata de protegerte. Es una interpretación errónea que has hecho de ti y de la realidad. No eres lo que crees que eres. Nada, no va a pasar lo que quieres que va a pasar si haces eso. No tiene nada que ver. Tienes que escuchar a tu corazón, tu intuición. La mente genera miles y millones de pensamientos al día. No para, no te deja en paz. Estás todo el rato en mente pensando qué tienes que hacer, que si esto está bien, que si esto no, qué van a decir de mí. Te estás metiendo en un bucle y te estás autosaboteando y no estás pudiendo vivir por eso. Y ¿sabes lo peor? Que no es real y es lo que he vivido yo toda mi vida. Yo lo que me llevó a este proceso es darme cuenta que lo que me dice esta no es real, pero lo que te dice esta sí. Que no importa lo que llegan ahí fuera cuando tú sabes por qué haces las cosas, porque esa es tu verdad y esa es la única manera de saber que vas por el buen camino. Entonces, los miedos, hay una frase que me encanta que dice: el miedo es amor mal contextualizado. El miedo que yo sentía por el metro, el miedo que sentimos todos por distintas cosas, es una señal de crecimiento, es una oportunidad de poner amor donde antes ponías miedo para empezar a ser tú realmente, tu versión de verdad. Eso es lo que más me llevo. A ver, depende de la persona, depende de todo. Yo también te digo, esto es mi propio proceso. Entonces, no te creas nada de lo que te estoy diciendo, por favor, cuestiónatelo todo y quédate con lo que vibre contigo. Porque yo cambio de percepción continuamente, pero si algo vibra contigo, eso es tuyo. Es una señal de que es información que es para ti y conecta contigo. Te lo está diciendo tu corazón, no tu mente. Entonces, yo simplemente por lo que he vivido, lo que podría decir, no seas tan duro contigo mismo. No seas tan duro contigo mismo. Yo me he machacado mucho en mi vida. He sido muy injusto conmigo. No me merecía eso. Yo no he sufrido por lo que me pasó de pequeño. He sufrido por cómo de duro he sido conmigo desde que me pasó lo que me pasó de pequeño. Mi padre y mi madre, los que me hicieron sexting, no tienen la culpa del dolor que yo siento ahora o he sentido durante mi vida. Lo experimenté en ese momento que sucedió, pero los 15 años que he estado machacándome yo a mí mismo por eso y por creer que yo estaba mal y que tenía que cambiar y que no era suficiente, eso me lo he generado yo, lo ha generado mi ego. Son inocentes ellos, yo en el fondo también soy inocente y tú también. Entonces yo sí puedo decir algo y que veo que le pasa a todo el mundo, y es lo que más sufrimiento genera, es ser tan duros con nosotros mismos. Ámate, comprende que lo estás haciendo lo mejor que puedes en base al nivel de conciencia que tienes. Tienes que ser más compasivo contigo, aceptarte más, no hay nada mal en ti, no hay nadie juzgándote, eres tú quien te juzgas, joder. Entonces, no pasa nada, no va a pasar nada porque empieces a aceptar quién eres, lo que has vivido. Sé más compasivo contigo y desde ahí vas a sacar no esa fuerza de voluntad, ese poder de voluntad que llevas dentro para poder empezar a tomar las acciones que sabes que tienes que tomar para avanzar en tu vida. El amor, da igual la pregunta, el amor siempre es la respuesta. Entonces pregúntate siempre, ¿cómo verías tú un amor? ¿Qué haría el amor? Ese es tu poder. Es que de todo. Es que dicen los jóvenes de hoy en día, pero es que los adultos, los jóvenes, los personas mayores, los bebés, todo. O sea, los jóvenes de hoy en día hay de todos los tipos, de todas las clases. Yo me ha pasado una cosa, que antes estaba en mi círculo encerrado y digo, ¿dónde están esos jóvenes conscientes? No hay nadie que sea joven y consciente. Y ahora solo me encuentro jóvenes conscientes por todas partes. Es que todo parte de tu nivel de conciencia. Si tú crees que no hay jóvenes conscientes, es porque tienes un nivel de conciencia bajo. Cuando lo elevas vas a empezar a encontrarte con gente consciente. Entonces yo lo que pienso de los jóvenes es que somos inocentes, pero es que los adultos también somos inocentes, que estamos en nuestro proceso de aprendizaje. Creo que hay mucho ego, hay muchísimo ego y soy el primero que lo tengo, pero que nos enfocamos en que si las redes, que si es la búsqueda de aprobación, el tratar de no ser rechazado, el encajar. Y lo que no nos damos cuenta es que lo más importante no tiene que ver con el hacer, con el tener, con el conseguir, con ese estatus, con ese reconocimiento, que es lo que buscan la mayoría de jóvenes, con fiestas, con alcohol, con emprendimiento, un montón de emprendedores que jóvenes cada vez hay más porque se pone de moda, con el fitness también, pero que están en ego, están buscando todo el rato reconocimiento, ganar más dinero. Da igual cuánto dinero hagas, da igual cuánto fuerte te pongas, si lo haces desde el miedo sigues reafirmando tu conflicto interior y da igual lo que consigas que siempre vas a estar en conflicto.
Entonces, yo lo que veo es que están casi todos sumergidos en esa bola de búsqueda de aprobación, de miedo y de ego, por muy aparentemente cosas que tengan o que estatus que puedan tener. Entonces, simplemente yo les diría que suelta, que no pasa nada, lo mismo que antes, que estás bien, que te priorices a ti, tu trabajo interno. Cuando tú estás contigo y estás bien contigo, todo está bien. No necesitas nada de fuera para estar bien, necesitas amarte y trabajar en ti. A ver, yo de historia no soy el más experto, no te voy a mentir, pero por lo que veo y aprendo, escucho y siento, sí que, joder, yo miro a la generación de mis padres y mis padres no podrían estar donde yo estoy a mi edad, seguramente, porque no había internet. O sea, si su círculo no era consciente, tú no podrías trabajar en ti, trabajar en tu desarrollo personal, en tu trabajo interior. Si no tenías esas personas a tu alrededor, era mucho más difícil. Entonces yo creo que sí, cada vez más hay gente más consciente, hay gente más amorosa, hay gente que tiende mucho más al desarrollo personal, autoconocerse. O sea, está la parte que se pone de moda y está la gente dentro de ahí que realmente es honesta y trabaja en sí mismo y es verdad. Y creo que cada vez más sí que está habiendo una elevación de conciencia colectivo. Creo que cada vez más hay más gente consciente, cada vez más hay más gente que con ese interés en trabajar en sí mismo, pero es que es normal, porque el sufrimiento humano lo tenemos todos. Y aunque haya muchas personas que critiquen el desarrollo personal o una cosa o lo otro, la espiritualidad, y le pongan etiquetas y de todo, en el fondo, ¿quién de aquí no quiere experimentar paz, amor en su vida? Todos. El camino para eso es trabajar en ti mismo. Entonces sí que creo que cada vez somos más conscientes y vamos a ser más conscientes y esto va a seguir subiendo y aumentando y es inevitable. No lo sé, la verdad, no estoy seguro, pero quizá es que es jodido, ¿no? Pero lo que me ha venido así cuando me has hecho esta pregunta es que se rindan, es decir, que les duela tanto que suelten ya su puto ego, su personaje, el tratar de tener razón, la víctima. O sea, creo que a lo mejor lo que tiene que pasar es el sufrimiento necesario como para que la gente empiece a tomar la decisión de cambiar y de abrirse a nuevas ideas. O sea, cuando tú estás metido en tu mundo de ego, de miedo, de sufrimiento, hasta que no te duele lo suficiente y tienes la humildad suficiente como para soltar todo ese paradigma mental y abrirte a algo nuevo, el cambio no va a suceder. Todo depende de una elección. Entonces, si me preguntas a nivel colectivo, es que es algo muy difícil. No lo sé, pero yo por mi experiencia es que hasta que la gente no le duele la suficiente no cambia. Entonces, esto va a seguir creciendo, va a haber cada vez más personas conscientes, más personas que quieran ayudar a otras personas a crecer interiormente. Entonces, es que yo creo que es inevitable que comience a suceder, pero sobre todo el que haya un cambio en la educación. Tiene que haber un cambio en la educación. Hoy en día nos enseñan esto en los colegios, vivimos dormidos. Si cambia la educación, cambian las próximas generaciones completamente. Entonces, creo que la gente que está en este mundo tiene que empezar a preocuparse más, bueno, por ellos mismos y cuando estén trabajados en ayudar conjuntamente con lo que puedan a esta educación, a que es una educación más consciente. Yo creo que a crear nuevas escuelas, a crear nuevos movimientos que ayuden a la gente a salir del sistema corrupto y basado en el miedo y en la escasez en el que vivimos, para poder empezar a vivir una vida más plena, más abundante, en la que la gente se sienta mejor, que en última instancia es lo que todos queremos, ¿no? Esto que te voy a decir, esto primero que te voy a decir seguramente no te sirva de nada, pero si te abres a comprenderlo, quizá lo cambie todo absolutamente. El dolor no es malo. El sufrimiento lo estás eligiendo tú y el conflicto es una bendición. Todos pasamos por procesos en la vida, ¿ok? Pero mira, hay una frase que dice Steve Jobs que me encanta. Cuando miras hacia atrás, todos los puntos se unen. Mira en tu vida hacia atrás, todos esos conflictos que has pasado. ¿Acaso no han sido necesarios para que tú seas la persona que eres hoy en día?
Entonces, cuando empiezas a comprender esto y observar tus conflictos, no hay nada malo, es un juicio mental. Cada conflicto, te lo juro, cuando te abres a ello, es una oportunidad de evolución, es una oportunidad de poner amor donde pusiste miedo, es una oportunidad de crecer, es una oportunidad de empezar a amarte, de transformación personal. O sea, imagínate la vida sin conflictos, no tendría ningún sentido, sería plana. Mira, hay una frase que me encanta que dice: lo que es sin lo que no es, no es. Lo que es sin lo que no es, no es. ¿Qué significa esto? Una vela en una habitación llena de luz no brilla. Necesita la oscuridad. La luz solo brilla si hay oscuridad. Lo que es y lo que no es, no es. No podrías experimentar el amor, valorar el amor, si no experimentaras sufrimiento o dolor. Es necesario para tu evolución. El sufrimiento surge porque te estás resistiendo a ese conflicto. El sufrimiento surge porque la catalogas como malo. Te invito a que te abras a ello, no lo juzgues y simplemente te abras a ver el aprendizaje que hay detrás de ese conflicto. Ok, si este conflicto está aquí para evolucionar, ¿para qué está aquí? ¿Qué me quiere mostrar? ¿Qué me está mostrando la vida a través de este conflicto? Haz estas preguntas. Y si empiezas a ver los conflictos como oportunidades de crecimiento, tu vida se transforma, porque no hay nada que te pueda detener, solo sucesos y cosas y personas que te pueden impulsar. Da igual lo que te suceda, tú siempre eliges cómo interpretar las cosas. Eso para mí es nuestro mayor superpoder. Así que vamos a por ello, que tú puedes. Esta es una decisión de cambiarlo todo. Yo no sé mucho sobre este tema, pero lo he escuchado a veces y como que siento que como que me apasiona, quiero estudiarlo en un futuro. Y, o sea, yo lo que sé de esto es que conozco, no sé si os suena el autor David Hawkins, habla de los niveles de conciencia, tiene una tabla de los niveles de conciencia, y es que la mente calibra por encima del cuerpo. O sea, esto está demostrado clínicamente. La mente tiene una frecuencia más elevada que el cuerpo. ¿Qué significa esto? Que toda enfermedad del cuerpo, sí o sí, no puede ser, sino toda enfermedad que tiene el cuerpo es sin síntoma de un conflicto en la mente. El conflicto en la mente genera la enfermedad en el cuerpo. Entonces, el cuerpo y las enfermedades físicas son una manifestación de lo que hay aquí. Es una alarma que te está diciendo: oye, hola, préstame atención, tienes algo que trabajar, no es algo negativo. Todas las enfermedades que te puedas imaginar. Entonces, yo no sé en profundidad sobre esto, pero tengo la convicción plena de que esto es así. Entonces me interesa un montón estudiarlo, me interesa un montón me duele la tripa. En el fondo es porque hay algo interno, hay una resistencia emocional, un conflicto mental. Entonces todo eso me apasiona en entender todo eso. Pues no lo tengo muy claro. Sí que tengo una dirección marcada que, o sea, mi sueño es, a mí lo que me apasiona es comunicar. O sea, yo lo siento en mí, es como, de pequeño, yo creo que todo lo que me he guardado y me he callado, porque de pequeño era un chaval que no hablaba nada, era siempre callado, creo que fue hasta los, 8 años que no empecé, o sea, sé que sabía hablar, pero no empecé a hablar así. Todo lo que me he guardado dentro, ahora lo estoy expresando, ¿no? Entonces a mí me apasiona comunicar. Y mi sueño es hacer eventos por el mundo, crear eventos. Me apasionaría hacer uno para jóvenes conscientes, algo que nunca ha creado nadie. Entonces yo sé que es un proceso y que lo más importante es que yo trabaje en mí, porque no puedo ayudar a otra persona si yo no soy ejemplo de eso. Entonces yo he tenido muchas subidas, bajadas, he querido ya hacer eventos, muchas cosas, hasta que me he metido alguna hostia y me he dado cuenta de decir: joder, sé paciente, respeta tu proceso y enfócate en trabajar en ti. Entonces yo tengo claro mi meta o lo que quiero llegar a estar haciendo y sé que es inevitable que lo consiga por el camino en el que estoy. Pero ahora mismo mi foco está en formarme. O sea, se me ha despertado últimamente un hambre por aprender, por leer, por formarme. Estoy terminando lo de coaching, luego no sé qué quiero hacer, pero yo quiero formarme, yo quiero aprender. Y poco a poco sí, iré haciendo formaciones, iré haciendo eventos, iré viajar, quiero viajar por todo el mundo, me encanta viajar.
y conocer, aprender, comprender. Quiero comprenderlo todo y ayudar a otras personas y compartir y comunicar. Todo es. El mundo es tu espejo. ¿Ok? Esto es un mensaje para todas las personas, porque cuando empiezas a entender esto, empiezas a vivir la vida desde otro punto de vista. Yo, por ejemplo, antes de venir a esta entrevista, apareció mi niño pequeño, el Albertito de antes, y estaba como nervioso. Estaba como, ay, seguro, y si lo hago mal, y si no sé qué. Cuando entiendes esto, todo cambia. El mundo es tu espejo. Todo lo que ves es un reflejo de lo que crees acerca de ti. Lo que crees lo proyectas en el mundo, eso es lo que percibes y experimentas. Y claro, si proyecto todo el rato una cosa en base a mis creencias, percibo todo el rato lo mismo y lo retroalimento. Entonces, da igual lo que suceda, que voy a ver lo mismo en el mundo. ¿Se entiende? Entonces, cuando entiendes esto, dices, vale, lo que veo en el mundo simplemente es una oportunidad de aprendizaje, es un reflejo de lo que creo de mí. Si quieres cambiar lo que ves, empieza a cambiar cómo crees, empieza a cuestionarte las cosas. Te invito a que te abras un poco más a cuestionarte las cosas, a ser más humilde. ¿Por qué? Porque la humildad te permite abrirte a que a lo mejor no tienes tanta razón. Yo no tengo razón en nada de lo que digo, cuestiónatelo. Pero gracias a eso puedes abrirte a nuevas cosas y puedes evolucionar. Entonces soltemos esa necesidad de tener razón, esa víctima, y sobre todo enfócate en trabajar en ti. Trabaja en ti internamente, da igual si eres abogado, si eres obrero, si eres, yo qué sé, lo que sea, a lo que te dediques. Trabaja en ti mismo, porque cuando trabajas en ti mismo y creces internamente, eres suficiente, eres capaz, te dominas a ti y por lo tanto puedes hacer cosas que antes no pensabas. Tu vida va a un siguiente nivel. Entonces, preocúpate principalmente de ti y de trabajar en ti. Y algo más que quiero decir es que no eres quien crees que eres. Yo no soy Albert, tú no eres Álvaro, eso es un personaje. Te hago una pregunta. ¿Verdad que si hubieras nacido en otro país, con otra cultura, con otro entorno, tendrías una personalidad distinta? Seguramente sí. ¿Serías distinto? Sí. ¿Tendrías hasta un cuerpo distinto? Sí. Pero ¿verdad que habría algo en común? Esa es tu esencia. Eso es lo que eres. Todo lo demás es un personaje. Entonces, cuando empiezas a entender esto, te das cuenta que tu personaje es vulnerable. Sí, a mí me cortan el brazo y mi personaje sufre. Sí, a mí me atacan y a lo mejor yo lo paso mal. A mí se me muere mi madre y yo sufro. A mí me dejan y a lo mejor lo paso mal. Pero da igual lo que me pase en la vida, da igual lo que te pase en la vida, da igual el sufrimiento que haya, todas las pérdidas que haya, que eso solo le puede afectar a tu personaje, a quien crees que eres, tu personalidad, ese personaje. Tu esencia es invulnerable, no se le puede tocar, da igual lo que suceda, no le puede pasar nada. Entonces, cuando empiezas a entender esto, empiezas a vivir desde tu esencia, desde ese observador, desde reconozco que soy algo más de este personaje y solo estoy aquí porque el personaje Albert tiene que experimentar ciertas cosas, ya está. Tengo miedo, perfecto, experimento el miedo, yo no soy ese miedo, yo no soy Albert, yo no soy este cuerpo, eres algo más que eso y en el fondo de ti lo sabes. Por eso estás viendo esto y por eso me estás escuchando, lo sabes. Entonces, ábrete a experimentarlo desde ahí. No eres lo que crees que eres, nada es tan malo como crees que es y nada es tan bueno como crees que es. Las cosas simplemente son y estás aquí para experimentarlas. Punto. Ábrete a ellas porque gracias a eso podrás evolucionar, que es lo que tiene que hacer tu personaje, es como un videojuego. Y a partir de ahí podrás empezar a vivir de verdad, paso a paso. ¿Sabías que todas las experiencias vividas, especialmente las traumáticas, se quedan almacenadas en el cuerpo y son causantes de gran parte de las enfermedades? ¿Quieres saber con qué tipo de traumas infantiles
¿Se asocian los distintos síntomas que vemos en nuestros cuerpos? La psicología y la neurociencia confirman que mente y cuerpo están profundamente conectados. Descubre cómo el estrés afecta a nuestro sistema inmunológico y cómo las emociones no expresadas pueden manifestarse en dolencias o en problemas de la piel, digestivos y respiratorios. Todo ello en el curso de Psicosomática de Televisión Consciente. Prueba 7 días gratis.